que perdure en el tiempo y a que marque un rumbo, en este caso en materia de medios, debe tener una precondición necesaria, que es la existencia de un debate. Digo, independientemente del resultado, independientemente de que sea por unanimidad o por un consenso amplio o no, hay una precondición que no se puede desconocer, que es la existencia de un debate donde todas las voces puedan ser escuchadas, y esto no existió en el marco de esta ley. El debate comenzó en el día de ayer a las 6 de la tarde, 6:30, y a las 7:30 había terminado. Es decir, una ley con más de 150 artículos, que en el día de ayer se realizaron más de 150 modificaciones. Hubo que debatirla en el marco de 1 hora y media, 2. La verdad es que era imposible. No solamente eso, sino que en el caso de nuestro bloque ni siquiera pudimos presentar el dictamen propio. Cuando vinimos hoy y pedimos una reconsideración o la vuelta a comisión para tener la posibilidad efectiva de discutir la norma, nos dijeron que no. De modo tal que nos quedamos hoy en el recinto hasta hace un rato para expresar la posición, para dejar claro cuál era nuestra posición como bloque, pero decidimos retirarnos, como lo han hecho creo que todos los bloques de la oposición, para manifestar nuestro absoluto rechazo respecto de la metodología del avasallamiento y la falta de respeto a un principio. Ahora, del Parlamento. Sí. Recién hablamos con el diputado Morgado y él nos decía, bueno, a mí me hubiera gustado debatir por qué fueron de recinto. ¿No le entregaron toda la cancha al oficialismo yéndose de recinto? No, mire, el oficialismo ya había realizado su dictamen con el apoyo del resto de los bloques y ya tenían la decisión, por lo tanto, de aprobar el dictamen de la comisión sin modificaciones. Nosotros pudimos fijar la posición claramente y hicimos un gesto de rechazo para que además esto no se repita en la Cámara que viene ahora en discusión. No estuvimos ausentes del debate, estuvimos presentes en el debate, dejamos asentado nuestra posición como bloque, como lo hicieron otros bloques, pero indefectiblemente algo teníamos que hacer. La verdad es que toda esta discusión de hoy es una enorme farsa. Ahora, ya hay un anticipo de que el proyecto va a ser aprobado sin ningún tipo de discusión, y la verdad es que de alguna forma teníamos que expresar este diputado, rechazo. ¿Y qué es lo que peligra? ¿Qué es lo que peligra si se aprueba esta ley de acuerdo a su criterio? ¿Qué puede pasar con los medios de comunicación y la libertad de expresión en la Argentina? Mire, yo creo que la libertad de expresión está garantizada en la medida en que haya dos cuestiones. En primer lugar, efectivamente, para que haya libertad de expresión tiene que haber pluralidad de medios, y es razonable que el Estado, por lo tanto, establezca una regulación tal que permita y que habilite una pluralidad efectiva de voces. La existencia de una voz predominante, una voz muy fuerte o una sola voz, en realidad conspira contra un verdadero proceso de acceso a la información y a la pluralidad de voces. Pero por cierto, otra garantía que tiene que haber es que la prensa tiene que ser independiente. La prensa, para ser independiente y para poder efectuar el control sobre el poder, tiene que ser independiente de ese poder. Lo que acá se revertía era la ecuación, porque lo que generaba la ley es un espacio de control desde el gobierno hacia los medios de comunicación muy fuerte. ¿Usted piensa, Pérez, digamos, el gobierno avanza en esto porque no se quiere ver en el espejo de la realidad y por eso quiere de alguna manera armar un esquema de difusión propia? Mire, siempre los gobiernos, o muchos gobiernos, por lo menos este gobierno particularmente la tienen vocación hegemónica, tienen vocación de que su voz sea la única escuchada, tienen vocación de mantenerse, de no tener críticas del lado de enfrente. Y en este caso, indudablemente, una de las formas de asegurarse de que no haya críticas es establecer un esquema de rígido control sobre los medios. ¿Mediante qué? Mediante una autoridad de aplicación que no es una autoridad de Estado, no es una autoridad con autonomía, es una autoridad de gobierno. Es el gobierno el que maneja la autoridad de aplicación y es el que establece, el que otorga las licencias, el que saca las licencias, es el que establece las sanciones en un régimen absolutamente abierto. Claro, esto es lo que discutíamos recién con Morgado, pero Morgado decía que no. No, pero esto está claramente así. La autoridad de aplicación, que para mí es la cuestión clave, es una autoridad del gobierno. Claro. Yo estoy de acuerdo con que haya una autoridad de aplicación del Estado. A ver, el gobierno va a decir sí o no a quién pueda abrir una radio, un cable o un canal.
No, el problema es que el gobierno, efectivamente, insisto, no el Estado, sino que el gobierno dice a quién le doy la licencia, a quién no le doy la licencia. ¿Y qué pasó a quién con se el la tema saco y a de... quién la sanciono. ¿Qué pasó no solamente con el tema eso, de... esto se combina con que nosotros tenemos un esquema de pauta oficial desregulada. O sea que por un lado el gobierno sanciona y otorga licencia, y por otro lado otorga pauta oficial también por afinidad, sin ningún tipo de criterio objetivo. Y finalmente hay un esquema de medios públicos que, por cierto, es sensato y razonable que haya medios públicos, pero los medios públicos deben ser medios del Estado, medios plurales. Si nosotros tampoco hay regulación en este marco de los medios públicos y también son un instrumento de gobierno... ¿Qué pasó con el año este famoso que se va a dar de plazo, hipotéticamente, para aquellos medios que tengan que desprenderse de otras licencias de cable o de operadores de cable? Yo creo que eso se ha mantenido, no ha cambiado. Eso es un problema también, porque yo creo que el objetivo del año, en realidad, es... estoy de acuerdo con que vayamos a un esquema de regulación para garantizar, insisto, la pluralidad de voces y, por lo tanto, generar desconcentración. Ahora, si nosotros establecemos un esquema muy rígido e inclusive con dificultad casi de subsistencia para medios privados, como está establecido aquí, pero además, lo que es peor, si establecemos un esquema en donde en un año todos se tienen que desprender, lo que vamos es a una situación en donde dentro de un año es todo por 2 pesos. Quiero decir, ¿qué es lo que va a venir? Van a venir los empresarios amigos del gobierno a comprarse los desprendimientos que la ley obliga a hacer hoy a las empresas privadas. De modo tal que yo lo que creo es que la concepción es equivocada de yo insisto, era necesario discutir una ley de medios en Argentina, era necesario ir hacia un esquema más regulado, conectado, pero no así. La verdad es que esto es el gobierno controlando los medios y el gobierno con la posibilidad de además de adquirir medios a través de empresarios amigos. Ahora, ustedes, digamos, saben que además de aprobarse la ley tal como está, lo que va a pasar es que va a haber varios medios que van a cerrar sus puertas, es decir, que van a quedar artistas, periodistas, productores sin trabajo. Digamos, esto es un peligro. ¿Cómo lo evalúa la oposición, en su caso usted? Sí, digo, porque el esquema tal cual está diseñado es un esquema que puede generar efectivamente esa situación. Yo tengo una enorme preocupación, y la enorme preocupación es en el siguiente sentido. Una ley de medios, una correcta ley de medios, tiene que tener un objetivo central. Y el objetivo central es que haya acceso a la información por parte de la ciudadanía, de una información plural, pero fundamentalmente que haya libertad de expresión. Ese objetivo para mí está de alguna forma tergiversado y casi dejado de lado en esta ley, porque lo que hace la ley es invertir y poner mucho control y mucha fortaleza en el gobierno como elemento disciplinador de los medios, y esta situación desde el punto de vista es nociva. Adrián Pérez, gracias. Al contrario, un abrazo. Bueno, continuamos aquí en este programa especial.